Le permite hacer una búsqueda basada en un patrón en vez de especificar exactamente lo que deseas o determinar un rango. Bueno, en esta nos permite buscar o hacer una búsqueda sobre algún dato o tabla que necesitamos. Con la función in podemos mostrar o visualizar valores que nosotros queramos en el orden que nosotros lo necesitemos. La función between permite seleccionar varios rangos o datos y poderlos visualizar en el orden en el que se hayan seleccionado. La distinct nos devuelve valores únicos en una tabla, una columna o puede obtener valores duplicados y algunas veces solo se necesita un listado de valores diferentes. Bueno, aquí podemos mostrar cómo se utiliza la cláusula distinct en un ejemplo. Ahora reservada as que se encarga de asignar el nombre que deseamos a una columna deseada. Como podemos ver en el ejemplo, se selecciona una tabla, se le da un nombre a la columna y se guarda. La cláusula order by se utiliza para hacer la ordenación de columnas o en dado caso se utiliza para ordenar los datos como nosotros lo quieramos, por ejemplo, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo o en orden del abecedario o como nosotros gustemos. La función ask y desc se utiliza para darle un orden ascendente o descendente a lo que queremos mostrar en pantalla. El group by se utiliza para seleccionar columnas o tablas que coincidan en sus datos o que tengan una coincidencia. Como podemos ver aquí, se agruparon tablas, se seleccionó la tabla sexo y empleados y de estas se agruparon los empleados por su sexo. La función having se utiliza para incluir condiciones con alguna función SQL del tipo sum, max, min. Cláusula solo o bueno, simplemente se utiliza para verificar si la consulta interna arroja alguna fila. Bueno, y como podemos ver aquí en este claro ejemplo, pues se utiliza el exist. Este operador se utiliza para mostrar cuando los dos resultados se han cumplido o las dos operaciones que se necesitan realizar. En el OR se utiliza simplemente para mostrar el resultado de alguna de las dos posibles funciones o operaciones que se hacen o que se quieren realizar. Esta función se utiliza solo para comparar y que se muestren los resultados que no existen dentro de la tabla. El distinct se utiliza para mostrar los resultados diferentes a la condición que estamos poniendo en el programa. El mayor o menor se utiliza para mostrar resultados de diferentes a lo que se está poniendo, a la condición que se está poniendo. Por ejemplo, resultados mayores a 20, todos los resultados que obtenga la tabla mayores a 20 o menores. Esta función es algo muy parecido a la anterior, solo que en este el cambio es que se utiliza menor o igual o mayor o igual. Solo muestra los resultados que tengan igual al número en la condición o mayor o menor, como lo deseemos.
En las operaciones básicas de SQL, una de ellas es la creación de base de datos. Como podemos notar en el ejemplo, se hace una creación de base de datos en la cual se utiliza el create database. Otra de las operaciones básicas de SQL es la modificación de datos, en la cual se utiliza la operación update, que se utiliza para modificar los datos, como lo podemos ver aquí, que se utilizó para modificar un nombre y la clave en la que está registrada este nombre. Otra de las funciones y una de las más utilizadas es el insertar datos, que es el insert into, que se utiliza para insertar datos dentro de una tabla que ya fue creada dentro de la base de datos, como ya se explicó hace un momento. Las funciones de agregación se utilizan para agregar datos, agregar una nueva columna, una nueva persona o hacer eliminaciones, agregar nuevos datos, modificar, cosas como esas. Tiene mucho parecido con lo que anteriormente les acabo de comentar. Bueno, en esta las funciones de agregación se utiliza el max, el min, el count, abg, sum, el upper, lower, year, month, date, head date, que se utilizan para hacer una agregación de diferentes formas. Por ejemplo, en el max un número mayor, en el min menor, en el date un día, en el head date alguna fecha, cosas por el estilo. Esta es una de las funciones de agregación que se utilizan, que es el month, el year, el date park, el day. El day se utiliza para utilizar fechas, el month y el year es lo mismo, al igual que el date park, se utilizan para capturar fechas o en dado caso alguna fecha en la que entró o salió algún producto o servicio. Los índices nos ayudan de muchas formas. Nos ayudan para hacernos más fácil la búsqueda de datos en tablas grandes, pequeñas, de todo tipo de tablas, en las cuales podemos crear índices, los cuales nos harán más fácil la búsqueda. Procedimientos pueden ser utilizados para una infinidad de tareas, permitido organizar mejor el código y preservar una integridad de datos óptimos. El uso de procedimientos también suele suponer una mejora de rendimiento en tareas relativas complejas. Bueno, esto nos quiere decir que los podemos utilizar para muchas cosas en estas bases de datos. Las vistas nos ayudan a visualizar más rápido y fácilmente una columna o datos que necesitamos rápidamente. Consulta se utiliza para poder visualizar más rápidamente una tabla en el orden que se necesita, o para encontrar a un empleado o a una persona dentro de una base de datos. Los triggers se relacionan con las tablas cuando cuando se hace una operación como el insert, el delete o el update para insertar, borrar o actualizar datos dentro de la tabla. El alter y drop se utilizan para el alter se utiliza para poder modificar datos dentro de una tabla, y el drop para poder eliminar esos datos o cualquier otro dato que esté agregado dentro de la tabla.